Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Les agradecemos infinitamente esta hermosa oportunidad que nos conceden para poder acompañarles, para poder tener esta lectura bíblica juntos, llevando adelante precisamente el tiempo con Dios, ¿verdad? El día de hoy pues estamos meditando en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 7 y vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 13. Te animamos a que te puedas suscribir a nuestro canal, que lo puedas compartir con otras personas y que esto de alguna manera sea una enorme bendición tanto para ti como para otras personas. A nosotros nos bendice mucho el hecho de que lo puedas compartir, que puedas poner algún comentario y sobre todo también que te suscribas a nuestro canal. Bueno, el día de hoy en esta meditación basada en Juan capítulo número 7, partiendo del versículo 1 al 13, nosotros le hemos titulado de la siguiente manera: el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Sabe que a veces nosotros pasamos por momentos de dificultad, momentos donde quisiéramos que el reloj de Dios se adelantara un poco para que de alguna forma nosotros pudiéramos obtener aquellas cosas que tanto hemos anhelado y que quizás hemos estado pidiéndole a Dios por mucho tiempo y de alguna manera quisiéramos apresurar los tiempos, quisiéramos que esas expectativas que tenemos de la vida pues se pudieran cumplir de manera inmediata, que pudiéramos tener la madurez cristiana muy rápido, que pudiéramos lograr vencer las tentaciones, que pudiéramos, no sé, tener una familia especial, un matrimonio exitoso y todo, ¿verdad? De una manera muy rápida y de inmediata. Sabes, es que vivimos en un mundo donde la mayoría de los impulsos nos tienden a querer las cosas de manera inmediata, queremos hacer las cosas muy rápido. Queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas, queremos gratificaciones instantáneas sin darnos cuenta que al final de la vida necesitamos invertir tiempo, necesitamos tener paciencia, necesitamos fortalecer algunas áreas donde quizás necesitaremos mayor fuerza para poder sostener las responsabilidades y los privilegios que la vida pueda otorgarnos. Bueno, ¿qué podemos aprender de este hermoso pasaje de la Escritura? El Señor Jesucristo está aquí y entonces tiene la presión de personas, sobre todo de su propia familia, que le están diciendo: mira, si tú tienes cosas especiales, si tú tienes un ministerio, ¿por qué no te muestras al mundo? Y me encanta porque en el versículo número 6, el Señor Jesucristo responde de una manera muy sencilla. Dice: mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo aún no ha llegado. Me gustaría poder compartir contigo entonces por lo menos tres enseñanzas de esta preciosa meditación del día de hoy que anhelamos verdaderamente pueda traerte un poquito de alegría, un poquito de gratitud, un poquito de enfoque en tu vida personal. Bueno, tres enseñanzas. La primera de ellas la podemos obtener a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 6. Y le pusimos de la siguiente manera. Número 1, el tiempo de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas. El tiempo de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Vamos a la lectura del pasaje hasta el versículo número 6 para que tengamos una idea clara de lo que el texto nos dice, ¿verdad? Dice así: después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. Y esto, y dice el versículo número 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Sabes, cuando nosotros observamos la escritura, cuando nosotros leemos con detenimiento esta parte de la Biblia, vamos a observar a un Señor Jesucristo que tiene familiares, que tiene hermanos, que van caminando con Él
y que de alguna forma lo conocen, que de alguna manera están interrelacionados, ¿verdad? Y creo que al final esto nos puede traer a nosotros algunas enseñanzas prácticas y específicas dentro de este primer punto, ¿sabes? A menudo tenemos expectativas de cómo deberían suceder las cosas en nuestra vida o en la vida de otras personas. Muchas veces nosotros tenemos ciertas expectativas y regularmente cuando esas expectativas se rompen, pues caemos en frustración, caemos en desánimo, caemos en cosas que de alguna forma no nos dan la alegría que deberíamos de tener en el corazón y en el alma. Los hermanos del Señor Jesucristo estaban observando cómo Él era una persona especial y entonces de alguna manera ellos estaban presionando para que Él de alguna forma hiciera los milagros y desarrollara precisamente el ministerio ante las demás personas para que entonces el mundo entero pudiera darse cuenta de lo que Él estaba llevando adelante. Pero detrás de todas esas palabras, yo leo lo que dice el versículo número 5, dice, ni aún sus hermanos creían en Él. Había incredulidad dentro de su propia familia, había incredulidad en medio de las personas que habían crecido juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, creo que al final nosotros podemos darnos cuenta de que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no importa si hay personas que no están creyendo lo que Dios tiene para nuestra vida, no importa. Lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos de que el tiempo de Dios es precisamente el tiempo correcto. Cuando yo leo el versículo número 6, entonces dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Muchas veces nosotros tenemos de parte de Dios una encomienda. Vamos a llamarle el qué. Dios nos dice el qué hacer. Pero nosotros también debemos estar muy atentos a la voz del Señor para aprender entonces el cómo y también el cuándo. No podemos acelerarnos a tratar de llevar adelante las cosas según nuestro propio tiempo y según nuestro propio criterio. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor para que nosotros entonces movamos nuestra vida según el tiempo de nuestro Dios. Recuerda algo, el tiempo del Señor siempre es perfecto. Hay una segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo. Número 2, aprendamos entonces a desarrollar paciencia y confiemos en el tiempo de Dios. Vamos a desarrollar paciencia y vamos a confiar en el tiempo de Dios que siempre es perfecto. Muchas veces nosotros queremos adelantarnos a los tiempos, queremos las cosas de manera inmediata, queremos hacer el menor esfuerzo para tener las mayores ganancias en la vida y muchas veces lo que necesitamos precisamente es tener paciencia. Dice el versículo número 6, 7 y 8, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid a vosotros a la fiesta, que yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El Señor Jesucristo les remarca a sus hermanos que todavía su tiempo no se había cumplido, que necesitaba de alguna manera tener paciencia, que necesitaba todavía esperar en Dios. Y qué difícil es muchas veces realmente esperar en Dios. Anhelamos que Dios de alguna manera tenga a bien darnos respuestas inmediatas, queremos que Dios transforme cosas, queremos que Dios nos use, queremos que Dios de alguna forma lleve adelante su plan precioso en nuestra vida, pero lo que no queremos muchas veces es sencillamente desarrollar la paciencia. Sabes, la paciencia es un aspecto del fruto del Espíritu Santo y creo que al final necesitamos entender que la paciencia lleva detrás de esa espera un precioso fruto, lleva detrás de esa espera precisamente la esperanza y esa esperanza de alguna manera no nos avergüenza. Cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo número 5, del versículo número 3, 4 y 5, dice que la tribulación produce paciencia y que la paciencia produce prueba y que la prueba produce esperanza y que la esperanza no nos avergüenza. Así que al final de nuestra historia, cuando nosotros aprendemos a ser pacientes, de alguna forma vamos a desarrollar esperanza y de alguna forma también vamos a ser reconocidos por Dios y no seremos avergonzados. Pero qué difícil es desarrollar precisamente el fruto del Espíritu Santo en la forma de la paciencia. Querido hermano y querida hermana, aprende a desarrollar paciencia y no te adelantes
a los tiempos que Dios tiene preparados para tu vida. Y hay una tercera y última enseñanza que yo puedo descubrir a partir del versículo número 9 hasta el versículo número 13. Y le pusimos de la siguiente manera: el tiempo de Dios siempre es correcto, aunque no lo comprendamos. Sabes, los tiempos de Dios siempre son correctos, siempre son perfectos, aun cuando no lo comprendamos o aun cuando otras personas no lo logren comprender. Dice el versículo número 9 en adelante: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Muchas veces nosotros vamos a pasar por incomprensión. El Señor Jesucristo está aquí y no lo lograban comprender, no lograban comprender la plenitud de su ministerio, no lograban comprender lo que Dios estaba haciendo a través de él en ese momento. Y sabes, muchas veces cuando nosotros atravesamos el tiempo, sabemos que el tiempo correcto de Dios viene a nuestra vida, y muchas veces en esta espera hay personas que quizás no van a lograr entender y no van a lograr comprender lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Sabes, la incomprensión de las personas sencillamente no detiene el plan de Dios. Métete eso en la cabeza. Muchas veces vas a pasar por incomprensión. Muchas veces las personas no van a lograr entender lo que Dios tiene y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Pero si tú esperas en el tiempo de Dios y desarrollas esa hermosa paciencia, al final de la historia, Dios es bueno, Dios es fiel, y entonces sus tiempos se acomodan precisamente para poder ir hacia adelante en medio de cada desafío de la vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje de la Escritura! ¡Qué hermosa Escritura donde hemos aprendido por lo menos tres enseñanzas! La primera de ellas: el tiempo de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Número 2: aprendamos a desarrollar paciencia y confiemos en el tiempo de Dios. Y número 3: el tiempo de Dios siempre es correcto, aunque no lo comprendamos. Anhelamos verdaderamente que esta breve meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y nos gustaría que el día de mañana pudiéramos nuevamente volver a encontrarnos en una nueva meditación, en un nuevo tiempo con el Señor. Y verdaderamente bendigo tu vida, que el Señor te ayude, que el Señor te dé sabiduría y te permita avanzar en cada uno de los desafíos, esperando el tiempo de Dios, que siempre es perfecto. Hasta pronto. Bendiciones.